Buenas chicos y chicas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Vamos a darle un poquito de gas al asunto. Antes de comenzar me gustaría que le dieseis al botón de like y que os suscribieseis, porque así me ayudáis a que todo el canal funcione. Y si queréis podéis poner en la caja de comentarios, pues obviamente un comentario. Obviamente el comentario si queréis lo podéis dejar al final y así escucháis el vídeo entero. Bueno, lo primero, seguimos en muletas. Lo segundo, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Peligros a los que nos exponemos tanto motoristas como personas que vamos en la carretera. Eso incluye a coches, camiones, ciclistas, etc. Pero en este vídeo voy a recalcar algunas cosas que nos afectan a nosotros personalmente, pero que también pueden llegar a afectar a otras personas que viajan en la carretera. Como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Una referencia muy mala, chicos, un chiste muy malo. Pero bueno, a lo que iba. Causas naturales o por cosas que nosotros no depende de nosotros, pero sí que es una cosa artificial. Véase, una cosa de la carretera que está ahí mal, no sé qué, no sé cuántas, no es una causa natural, es una cosa nuestra. Luego si es, por ejemplo, un jabalí, pues ya me entendéis, ¿vale? Pero vamos a ir numerándolos uno por uno y vamos a explicarlos y el peligro que eso conlleva a la hora de ir en moto. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cómo lo podemos evitar? Es muy importante deciros a todos los de la comunidad motera, tanto a las personas que estáis ahora en la comunidad motera como a los que vais a entrar o queréis entrar o entraréis, de los peligros que podemos tener en la misma carretera. Y hay que decir tanto lo bueno como lo malo en el mundo motero. Nosotros nos arriesgamos una vez salimos del garaje donde queramos que estemos. O sea, coger la moto y salir ya es el hecho de te expones a muchas cosas, a muchos peligros, y hay que tener en cuenta todos. Por eso os estoy avisando y os estoy informando de todo lo que hay. Ser conscientes que las motos no es ningún juguete. A veces lo nombramos como juguetes, pero tener en cuenta, es un vehículo, te lleva de un punto A a un punto B. Puedes hacer un poquito más el cabra o no, todo depende de ti, pero tienes que tener en cuenta que si haces el cabra depende de ti y todos los peligros a los cuales te expones y hay. Continuemos. Una vez dicho todo esto, el tema de la seguridad vial, que todo esto sé que será para vosotros panoja, pero es muy importante que lo escuchéis, vamos a empezar con el vídeo. El primero de la lista son animales, ya véase, puede ser como un jabalí, un ciervo, una cabra, un perro, un gato, cualquier animal, un conejo, o sea, esto afecta tanto a camiones, coches, motos, ciclistas, o sea, esto afecta a todos nosotros, nos afecta a todos los que estamos en la vía. ¿La consecuencia de esto cuál es? La consecuencia de esto es que es algo natural que nosotros no podemos controlar. O sea, tú estás por la vía, en una vía de montaña o lo que sea, y hay un cartel que creo que algunos habréis visto, que puede ser el de una vaca o el de un ciervo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay animales salvajes o domésticos que te puedes encontrar en la vía pública y que tienes que estar atento. No puedes ir haciendo el cabra todo el rato, tienes que estar atento. Y a ver, yo en lo personal os voy a contar una anécdota sobre esto. Yo sí que vi ver el accidente como tal no, pero vi las consecuencias de ello. En Dos Aguas, en una zona de Valencia, que es una ruta motera, estaba la Guardia Civil, la ambulancia y no sé si tenía que venir el Seprona o no, pero no lo sé muy bien. Yo pasé con el coche y vi el trozo de una cabra, el motorista tumbado en el suelo, con la moto al lado, y el trozo que faltaba de la cabra en otro lado. O sea, la imagen no es bonita, es una consecuencia bastante fuerte. Hay que tener cuidado, y eso que le toca a una cabra, que ya es imponente, pero imaginaos un jabalí, o sea, un jabalí, si no le has golpeado bien y lo dejas tieso, va a ir a por ti a lo mejor, Cuidadito, y si no que se lo digan a Marcelino. Por eso os digo que esto puede afectarnos tanto a nosotros como a los ciclistas, como a los coches, como a los camiones, o sea, esto nos afecta a todos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Estando atentos a la carretera. ¿Es una cosa imprevisible? Sí. Entonces ahí lo que tienes que hacer lo máximo es extremar la precaución, estar bien atento, mirar los bordes de la carretera también, a ver si hay algún animal o hay algún movimiento. Tienes que estar atento, mirarlo bien. Y si lo ves, pues frenar en la medida de lo posible con mayor seguridad. Uy, que le doy un golpetazo aquí al micrófono y luego se escucha un burrullo. En términos generales con este tema, chicos, recordar que los animales pueden meterse dentro de la vía y no sabemos cuándo ni dónde, pero en cualquier momento lo pueden hacer. Por eso hay que estar atentos cuando veamos una señal o estemos en una zona de montaña o campo. Vale, ahora vamos a hablar de esto. Esto en concreto que estoy aquí señalando con
el ratón, el cursor. Esto es un peligro del cual nos ponemos los motoristas en concreto, ¿vale? Porque creo que, no sé si a los ciclistas, esto me lo tendrán que decir en los comentarios, si también les afecta o no, pero a los coches sé que no, ni a los camiones tampoco, que yo sepa. Por lo principal, esto es algo que no es natural, esto es algo artificial, es un peligro artificial que nosotros mismos hemos provocado. Os explico bien. Cuando vas en moto, cuando te cruzas con esto, tú pierdes adherencia en la rueda, ya sea la delantera o la trasera. Cuando no pillas esto recto, o sea, en una posición recta, cuando lo pillas inclinado en una curva o lo que sea, desliza muchísimo la rueda y se nota de veras, porque esto a mí me ha pasado, personalmente esto a mí me ha pasado y lo he pasado fatal porque diciendo me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y os lo prometo que es una sensación súper desagradable, el hecho de perder el control de la moto es una sensación súper desagradable. Y todo porque no es que hayas hecho tú algo mal, sino porque hay algo en la vía que te está haciendo perder adherencia y encima es un pegote. Nosotros lo llamamos, los motoristas lo llamamos gusanos, que son gusanos en la carretera. ¿Qué pasa con esto? Esto son ñapas, literalmente ñapas de goma calentada o recalentada, que está ahí dentro y lo tiran aquí y tapan una grieta, que por ejemplo aquí hay otra grieta y aquí hay una ñapa y aquí esto es otra grieta de aquí. No sé si lo podréis ver. Eso lo hacen para tapar las grietas. En vez de tener que hacer lo correcto, que sería coger ese tramo, si no se puede transitar en ese tramo porque está en mal estado, pues entonces coges y cortas esa parte de la carretera y ese trozo de asfalto y pones uno nuevo. Que esto yo ya lo he visto, que sí que se puede hacer, pero no lo quieren hacer porque se gasta mucho dinero. ¿Qué pasa? Luego vienen los accidentes y la culpa es nuestra o de quien sea, pero no es de la carretera. Por lo visto el problema nunca es de la carretera. No es de las administraciones públicas en ningún caso. ¿Qué va? Porque eso de que corten la carretera, corten el asfalto, lo quiten, lo levanten el asfalto, pongan uno nuevo, eso no. Pero poner el pegote que hace que perdamos adherencia, sí. Claro que sí. ¿Cuál es el problema de esto? La consecuencia de esto es que pierdes adherencia y te puedes caer. La solución a esto, tienes que intentar evitar en la medida de lo posible pisarlos. Pisarlos sobre todo cuando vas inclinado en la moto. Cuando estás en una curva, intentarlo pasarlo lo más recto posible. Ese es mi consejo, la forma de evitarlo. Si no lo puedes evitar, pásalo más despacio simplemente para llevarlo humanamente posible como puedas, porque es que si no te vas al suelo. O sea, tú esto en verano, literalmente hacerlo, coges una carretera, os ponéis en un lado y veis ahí la grieta, tocarlo en verano, veréis que es goma, porque se deshace en la mano, o sea... Sanidad de carreteras, chicos. Bien, este es otro de los peligros a los cuales nosotros nos exponemos. También hablo sobre... Bueno, sobre coches no te sabría yo decir porque nunca me ha pasado. En ciclistas no sé si también les pasa y en camiones tampoco sé si les pasa. Hablo desde la experiencia de las motos. Esto decírmelo por los comentarios, por favor, si también les pasa a más vehículos aparte de las motos. Pero son las rayas blancas de la carretera y también de ciudad. O sea, no os imaginéis que solamente pasa aquí en la carretera normal y corriente, sino en la ciudad también. Y es un elemento no natural, es un elemento artificial el cual provoca peligros y daños. También salva muchas vidas, pero es un elemento a tener en cuenta cuando vamos en la carretera y es un peligro. Bueno, os explico por qué. Porque esto está hecho de un material que no adhiere a las ruedas, a los neumáticos. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes enseguida tracción. Digamos que es como un gusano de carretera, pero de otra forma. Es pintura, al fin y al cabo es pintura, y la pintura no es adherente con el neumático, con el caucho. ¿Cómo evitarlo? Fácil. No lo pises, estate atento y sigue bien la trazada. Bueno, otro de los peligros también a los cuales nos exponemos es la grava. La grava es un elemento tanto natural como artificial. Artificial, ¿por qué? Porque puedes saltar trozos de una carretera en mal estado, pues va saltando trozos del asfalto y se va creando esas piedritas que es la grava. O también de un trozo de montaña, un puerto de montaña, que va soltando las piedras de su propia montaña y se va depositando en la carretera. Y están en medio o lo que sea. ¿Y qué pasa con esto? Las piedras, al igual que los otros elementos que hemos nombrado, pierdes totalmente la adherencia. En este estado. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de cruzar grava? Pierdes adherencia, pierdes la estabilidad de la moto, pierdes el control de la moto y te puedes caer. Para solucionar y evitar esta situación, lo que tenemos que hacer es pasar con cuidado. Y si tienes que girar, por ejemplo, en este cruce que tenemos aquí, quieres girar a la derecha, pues intenta no tumbar mucho la moto porque a lo mejor te vas al suelo. Sé inteligente, ábrete y vuélvete a cerrar
Porque en este tramo aquí, a ver si podéis ver mi ratón, porque en este tramo aquí no veo grava, aquí puedes girar un poco, abrirte y volverte a cerrar y tener la moto recta con toda la grava y no pasa nada. O sea, esto también pasa para coches y ciclistas y para camiones. La grava y el agua no son buenos acompañantes para ningún vehículo en la carretera. Ahora nos vamos al peligro, o yo diría que el peligro principal, entre comillas, es una cosa totalmente natural que pasa, o sea, cae agua, llueve, bienvenido al planeta Tierra. Llueve y pierdes adherencia. ¿Por qué? Porque te hace una fina capa de agua, ¿de acuerdo? Cuando cae en el asfalto hace una fina capa de agua que hace que tu goma no tenga buen contacto con la carretera. Y aparte de que resbala, entonces te puedes caer. Hay que tener mucho cuidado, esto afecta a coches, camiones, ciclistas, motos, o sea, esto nos afecta a todos. Y por eso hay que extremar mucho la precaución. Esto es una causa no natural. Voy a hablaros un poquito en situación de los quitamiedos. Los quitamiedos sí que es verdad que salvan vidas, pero también los hay que provocan. Cuando un coche se choca ahí, de normal, pues choca y desliza contra el quitamiedos y hasta que pare. Y ya, y entonces evita caer, pues por ejemplo, por un barranco o por donde sea, o montaña, ladera abajo. Eso lo evita, muy bien. Pero ¿qué pasa con un motorista? Un motorista no es un coche, un motorista o un ciclista no somos coches o camiones que cogemos, golpeamos y ya está. No, nosotros formamos parte del chasis del vehículo. Y si nos chocamos contra un quitamiedos, por desgracia, esto tiene unos rebordes aquí que no están lijados y eso corta como un bisturí. Yo he llegado a ver un vídeo de Madrid Riders, que está en YouTube, que sale un chaval que tiene un accidente con uno de estos, un quitamiedos, y desliza él por todo el quitamiedos, y menos mal que tenía la chaqueta porque es que si no era jamón curado, recién cortado. Y tenía la chaqueta de aquí hasta aquí rajada, y menos mal que lo tenía con protecciones. Porque os lo prometo que si no era un jamón curado recién cortado. ¿Salvan vidas? Sí, pero también las quitan y pueden provocar mucho daño. ¿Cómo podemos solucionar y prevenir esto? No te acerques demasiado a un quitamiedos, pero por desgracia cuando te caes no puedes controlar la situación. ¿Esto tendrían que solucionarlo? Sí, tendrían que poner una alternativa o algo, ser conscientes a la velocidad que vais, y esto es un consejo que os voy a dar a todos. Esto me lo dijo un amigo, me dijo, nunca se te ocurra ponerte a una velocidad la cual luego no puedas controlar al frenar. Porque entonces olvídate. Eso es progresivo. A medida que vas aprendiendo, podrás ir más rápido y podrás ir teniendo tacto tanto de gas como de freno para controlarlo. Bueno, esto es un árbol. Los motoristas tenemos el fetiche de besarlos, abrazarlos. Todo hay que decirlo, somos unos putos abraza árboles. Obviamente hablo desde el humor, perdona si alguien ha tenido algún accidente con un árbol. Esto sí que es un peligro natural que, vamos a ver, nadie pone un árbol ahí porque sí, es un árbol que ha crecido y punto. De normal, luego los hay que los ponen adrede, pero es un elemento natural. Haz los deberes, intenta no caerte y si no te caes no te comerás el árbol, no lo abrazarás. Esta imagen que veis aquí representa todos los vehículos, incluido motos. Todos los vehículos que vengan por el carril contrario son un peligro. Os explico por qué. Porque los vehículos que vienen por el carril contrario se pueden comer tu carril, pueden hacer un movimiento o un gesto malo, pueden ir a por ti porque les da la puta gana o porque simplemente van drogados o alcoholizados o simplemente han perdido el control del vehículo, da igual cuál sea la situación, son un peligro. Por eso hay que extremar la precaución. A la vez que yo veo el vehículo delante mío, que tengo delante, también tengo que ver cuál es el que va a venir. Es decir, lo veo desde allí y digo, vale, ya sé que está viniendo un vehículo. A veces tenemos la absurda manía en adelantar en situaciones que no deberíamos de hacerlo, que eso lo entiendo perfectamente que haya gente que se cabree. Ahí yo no voy a discutir nada, tenéis razón. Para evitar este peligro, hacer caso de las señales de la carretera. ¿Es línea continua? No lo intentes rebasar. Si está puesta la línea continua es por algo. Si lo vas a hacer, si te vas a saltar la línea continua para adelantar a un coche en carriles que son contrarios, fíjate bien que no estés cerca de una curva, que sea un tramo recto, que tengas visibilidad de varios metros y que puedas darle gas suficiente como para poder rebasarlo y volver a entrar cuanto antes a tu carril. Ese es el consejo que os doy. Nunca se os ocurra rebasar a un vehículo donde no tengáis visibilidad, sea en una línea continua y sea en una curva. Porque yo ya me he visto así a varios comerse un coche o tener un accidente ellos por no hacer caso de lo que os estoy diciendo. Esto yo no solamente se lo aplico también para las motos, esto también se lo aplico para los coches, ¿vale? Porque hay una cosa que también falla en los coches, y esto todo hay que decirlo. Los coches en dirección contraria, cuando ven a un ciclista, cogen y se meten directamente en nuestro carril, en el carril que tienen contrario.
Vale, lo entiendo, tienes que dejar un metro y medio, pero hay una cosa que no sabéis. ¿Creéis que porque seamos una moto nos tenemos que apartar muchísimo a la derecha y que tengáis el espacio? No, 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 no. Viene otro vehículo, no lo intento. Coche, camión, lo que seas, coges, te paras, te esperas a que pase camión, coche, lo que venga por el otro carril y luego pasas. Porque más de una vez lo he visto y me ha pasado de que yo ir por mi carril, ver un coche como está adelantando a un ciclista que necesita dejar el metro y medio y yo yendo. Y yo estaba yendo y yo tener que apartarme casi llegando a la línea que tengo a mi derecha, que lo siguiente ya es precipicio, porque quiere esa persona adelantar a un ciclista. Eso pones en peligro al ciclista, te pones en peligro tú y me pones en peligro a mí. En 2 minutos has puesto en peligro a 3 personas. Ay, ya no quedan más peligros, ¿verdad? Bueno, nos callamos, ¿no? Pues bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, darle like, suscribiros, comentar en los comentarios si eres ciclista, motorista, camionero, piloto de coche y ya sabéis, seguir dándole gas.